Opinión independiente. A ver, han pasado hartas cosas durante esta jornada, usted lo sabe, hemos estado informando, pero una de ellas, o donde ha estado la mirada, es en la acusación constitucional. Una acusación constitucional en contra del ministro de Educación, que es inédita, lo contábamos hoy en la mañana, son 7 capítulos. El viernes ya adelantábamos que al menos iban en 5 los capítulos, se sumaron 2 más. Son 7 los capítulos y con eso pasa a ser el secretario de Estado desde el regreso a la democracia. ¿Qué más capítulos tiene una acusación constitucional? ¿Va a prosperar? Esa es la pregunta que todos se hacen. Yo creo que está difícil. A ver, se ve difícil. Se ve muy difícil. A ver, porque los estándares de aprobación de acusaciones constitucionales que ha habido, ¿no es cierto?, que han prosperado, son estándares altos, ¿no? Por lo que significa también para el futuro político, en este caso sería del ministro Ávila. Pero mira, ¿sabes cuál es la sensación que hay? A ver, las acusaciones, partamos por las interpelaciones son un mecanismo que debiera ser algunos recurrente. Las acusaciones constitucionales es algo muy, muy distinto. En una sociedad política que, esto es una opinión personal, que por los hechos poco a poco ha ido declinando a una suerte de parlamentarismo de facto, ¿no es cierto? Esa es la verdad. Las interpelaciones son un mecanismo de instancia parlamentaria que se usa habitualmente. Y por eso uno mira de repente en las imágenes del Parlamento británico, donde semanalmente el primer ministro es interpelado por el líder de la oposición, y esto es una práctica habitual. Claro, pero muy acalorado ahí en claro, el caso de lo que... Pero un régimen parlamentario, claro, es una fórmula del régimen parlamentario, que por lo tanto es una especie de gallito, donde el primer ministro, a través de sus exposiciones o su defensa, logra ¿qué cosa? Bueno, mantener la mayoría parlamentaria detrás de él. De eso se trata. Es un juego semana a semana de mantener, bueno, no semana a semana, pero en el fondo es, ¿tienes tu capacidad de mantener una mayoría? Sí, por lo tanto puedes seguir gobernando. Pero estamos en un régimen presidencial y por lo tanto, dejando de lado lo que son las interpelaciones parlamentarias, que es un mecanismo que es para ir controlando el desempeño, en este caso, de un ministerio, la acusación constitucional es otra cosa. Es algo distinto y por lo tanto requiere, como está en juego, la permanencia del ministro y también su viabilidad política por un tiempo largo, 5 años, ¿no es cierto? Aquí está en juego no solo la capacidad del ministro, sino creo que hay otra cosa. ¿Revolución democrática? No, aquí, ¿sabes lo que está en juego también? Es la confiabilidad de una persona. A ver si yo creo que también... Y por eso han sido tan dolorosas y han generado heridas abiertas que después se han cobrado, Néstor, tú lo sabes muy bien, cuando ha prosperado las acusaciones constitucionales. Recordemos lo que ocurrió con Yanna Proboste, recordemos lo que ocurrió con el otro ministro, Harold Bayer, ¿no es cierto? ¿Qué dejaron? Heridas profundas en coaliciones políticas que después fueron cobradas. ¿Por qué? Porque aquí no se evalúa solamente el desempeño de una persona, eso es lo que ha terminado, es lo que ha ocurrido, digamos, con esas acusaciones constitucionales que prosperaron, ¿no es cierto? Sino también la confiabilidad personal de la persona. Y por eso ha trascendido esto lo meramente político. Y en un escenario político donde las desconfianzas están a la orden del día, donde la falta de colaboración, para qué decir, donde también las rencillas pasan a ser como un instrumento, digamos, de actividad política o de motorcito político permanente. Claro, la acusación constitucional ya es el escalamiento máximo de esa lógica y donde, yo insisto, ya no es solamente un tema meramente político, sino que además la persona, en este caso acusada, pasa a estar en el centro, obviamente, porque es su futuro político el que puede entrar en un paréntesis largo de 5 años, como ocurrió con Yanna Proboste, ¿no es cierto? Que no es menor. Ahora, la pregunta es, ¿hay piso para esta acusación? ¿Hay méritos para esta acusación constitucional? Bueno, quien la presenta obviamente que dicen que sí, el ministro se responde que no. Pero ¿qué es lo que están enjuiciando aquí? ¿El desempeño de un ministerio o el desempeño de un ministro?
que no es lo mismo, ¿no? ¿Qué responsabilidades tiene el ministro? El instrumento de acusación constitucional es para el ministro. Es para el secretario en ejercicio, el secretario de Estado que está justamente liderando una cartera. Esa es la base de una acusación constitucional. ¿Y qué se le reprocha en este caso? No haber estado de alerta, básicamente, ¿no? A algunos elementos que indicarían que hubo, por ejemplo... En el caso de Junaef yo creo que es bien complicado. Claro, mala gestión de recursos. Pero ante la acusación... Mala gestión de recursos. Es mala gestión de recursos. Y por lo tanto... Y ahí está el fantasma de Revolución Democrática en su paso por Providencia, por la Municipalidad de Providencia, y también algunos recuerdan, porque sufren amnesia, su paso por el Ministerio de Educación bajo el segundo gobierno de Michelle Bachelet, donde también se les apuntó a ellos sobre algunas cifras que se tiraron y que en definitiva, por ejemplo, la desmunicipalización, que era una de las caballos de batalla el 2010-2011 de los movimientos estudiantiles, era sacar los colegios de los municipios para que lleguen a estos servicios educacionales del Estado, concentrados en el Estado. Y aquí hay dos líneas, digamos, de enjuiciamiento. Uno, gente joven, sin experiencia, que por lo tanto no fue diligente en el manejo de los dineros, ¿no es cierto? Esa podría ser una explicación blanda o frágil. La otra es, no, todo lo contrario, gente joven, probablemente sin experiencia, pero que necesitaba generar puestos de trabajo y también recursos para la articulación de sus partidos. Son, digamos, los dos extremos donde un margen ancho, ¿no es cierto?, para explicar eventuales desprolijidades en el primer caso. En el segundo caso ya sería mala intención, digamos, para hacerse de recursos para. ¿Ya? Ya, vamos a hacer un paréntesis sobre causa y efecto. Nos vamos de inmediato al Congreso. Catalina Pérez rompe su silencio. Gonzalo Holguín. Parece bien, sí, no estoy disponible a tolerar, no estoy disponible a aceptar que se busque endosarme a mí responsabilidades por actos que cometen terceros. Yo he construido una carrera política que todos ustedes pueden revisar con muchísimo esfuerzo, basada en muchas ocasiones en cómo elevamos los estándares de probidad y transparencia incluso más allá de lo legal. Y eso no cambia cuando se es parte del círculo cercano. En eso no pueden haber dobles discursos. Y es por eso que yo misma le he pedido a Contraloría que se pronuncie sobre la legalidad y regularidad de estos convenios. Yo saludo que el Ministerio de Vivienda haya iniciado una investigación en el propio ministerio para esclarecer también los antecedentes, y creo también que esto no se trata solamente de responsabilidades legales o administrativas, sino que también se trata de responsabilidades políticas. Aquí hubo un error de juicio político grave. Aquí hubo un error de criterio político grave, y los responsables políticos, que son los firmantes del convenio, don Carlos Contreras, don Daniel Andrade, tendrán que responder políticamente como corresponde. Hay un procedimiento abierto al interior de nuestro partido de Revolución Democrática. Se cursaron también las responsabilidades políticas en términos de sus expulsiones de sus cargos dentro de la administración del Estado, y eso a mí me parece pertinente. Lo que no me parece pertinente, repito, es que se busque endosar responsabilidades de terceras personas en mí. Y eso no estoy disponible a tolerarlo. Yo soy sumamente tajante en esto y lo puedo reiterar cuantas veces ustedes deseen, mirando a todos y a todas ustedes. Yo no tengo absolutamente ninguna injerencia, participación o interés en los convenios que aquí se han suscrito, y creo que esas responsabilidades tienen que asumirlas quienes corresponden, ambos firmantes del acuerdo, ambos hombres adultos, exfuncionarios de la Administración del Estado, que tienen que hacerse responsables de sus actos en todas las aristas. Pero lo que yo no me parece, ni estoy disponible a aceptar, es que una mujer que ha construido su carrera política a punto de muchísimo esfuerzo tenga hoy día que responder por actos de hombres adultos, tienen que hacerse responsables de sus propias acciones. Eso, y ahí donde marco un límite. Me le preguntan por lo que ha pasado con la moción de censura. Le insisten en todo caso. Me han preguntado sobre la alternativa de renunciar. Uno renuncia cuando ha cometido un error, uno renuncia cuando no ha obrado bien, y creo que en este caso no ocurre ninguna de las dos cosas. Yo no he cometido ningún error aquí, ni tengo absolutamente ninguna responsabilidad que asumir sobre mis hombros. Esta es una responsabilidad que tienen que asumir terceros, y que yo no acepto se me endosen ni política ni administrativamente a mí.
De nuevo, he construido una carrera política basada que todos ustedes pueden revisar con muchísimo esfuerzo en la elevación de los estándares de probidad y transparencia, y no voy a permitir que en este ni en ningún caso se insinúe lo contrario. Sí, le vuelven a preguntar por el tema de que es pareja una de las personas involucradas en la controversia en torno a estos recursos asignados en la región de Antofagasta, así que tuvo Yo no tenía conocimiento absolutamente ningún conocimiento sobre la firma de este convenio, sus características, montos, momentos o lugar de ejecución. Ya le preguntan por que esto de alguna manera generaba una censura en contra de la mesa de la Cámara de Diputadas y Diputados, que les recordamos no es contra ella personalmente como segunda vicepresidenta. Que aquí hay un claro aprovechamiento político, porque no podría comprenderlo de otra manera. Cuando se busca endosarme a mí responsabilidades por actos de terceros, y no solamente hacerme responsable a mí, sino que hacer responsable a toda la mesa por actos que no nos involucran en ningún caso, al no tener ninguna injerencia, participación o interés, me parece que la única explicación posible es que aquí hay un aprovechamiento político. Y creo que lo que creo que es pertinente hacer es llamar a cumplir el acuerdo administrativo. Esta mesa, además, le quedan pocas semanas dentro de su ejercicio en el Congreso Nacional. Yo voy a seguir ocupando mi lugar hasta que mis colegas lo estimen pertinente, cumpliendo el mandato que se me ha encomendado a mí, que es, entre otras cosas, trabajar por solucionarle los problemas cotidianos a la vida de las personas, que es lo único que me preocupa en esta y en cualquier oportunidad. Bien, hasta ahí las declaraciones de la diputada Catalina Pérez. La escuchábamos referirse a la controversia que se ha marcado durante el fin de semana recién pasado, tras conocerse, y es un caso que ha sido muy bullado, ¿no?, la situación del Seremi Vivienda y Urbanidad de la región de Antofagasta, Carlos Contreras, quien ya sabemos renunció a su cargo una vez que trascendió en medios de comunicación este caso, en donde se habían adjudicado distintos contratos por una cifra cercana a los 430 millones de pesos. También, por cierto, hablando la segunda vicepresidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados de que no va a renunciar y cuestionando que hay una moción de censura a la mesa que se vota el día de mañana desde el Congreso Nacional. Vivo, la radio. Ya, ahí están las declaraciones de... Ya, y por lo tanto... Hay algo que no responde o no le han preguntado, No. en verdad. Yo le mandé unos WhatsApp a la diputada, pero no contesta tampoco los WhatsApp, que tiene que ver con... Ella fue una especie como de embajadora de la fundación. Por lo tanto, no, Néstor, esta es la segunda parte, digamos, de este comentario de causa y efecto. Sí. Hablábamos de la acusación constitucional, ¿no es cierto?, hacia el ministro de Educación y las responsabilidades, cómo se asumen las responsabilidades políticas, y por lo tanto la segunda parte tiene que ver con esto, este escándalo que se ha producido. ¿Por qué? Porque esta fundación, Democracia Viva, obtiene 426 millones para trabajar en el tema de los campamentos. Sí. Fundación que es una fundación que no propone cómo hacer casas, ni viviendas, ni llevar alcantarillado, ni luz, ni agua potable para esa gente. Partamos por ahí. Son estas típicas construcciones, a ver, yo insisto, particularmente en esta administración, también en las anteriores, nos llenamos de asesoría y de estudios respecto a temas que son temas periféricos respecto a lo central. Cómo terminar con los campamentos, cómo llevarle y construir viviendas para esas personas, y para eso se empiezan a generar fondos para hacer informes respecto a, ¿cómo se dice?, a cosas bien tangenciales respecto al tema mismo. La cacha de la espada, la expresión, ¿no es cierto?, y la cacha de la espada. Y la cacha de la espada, bueno, y ahí usted puede poner cualquier cosa, por un ministro como Carlos Montes, que también debería decir algo al respecto. Sí, ahora, Sí, el tema, entonces, ahora instruyó cosas, sí. bueno, después de PON. La pregunta es si el ministro Carlos Montes y el Ministerio de Vivienda se ha preocupado de cuánta plata se está gastando en informes colaterales de la cacha y la espada, como yo digo, respecto al tema de la vivienda. Si aquí lo que hay que hacer es construir viviendas. Y todos esos informes con asesoría y fundaciones, a mi juicio, en un porcentaje alto parece que son derroche de dinero. Entonces, ¿cuál es el problema en este caso de Revolución Democrática? Que Carlos Contreras, ¿no es cierto?, que encabeza esta fundación, fue el jefe de gabinete de Catalina Pérez. Fue su jefe de gabinete. Y Daniel Andrade, representante legal, es pareja de la diputada que acabamos de escuchar. Y ella era el rostro de esta fundación, ¿o no? Entonces, en Instagram ella hacía lo entonces uno dice que no haya aprovechamiento político. Entonces la pregunta es a la diputada si ella no se aprovechó políticamente en su momento esa fundación, apareciendo como el ángel angelical que estaba prometiendo viviendas. O sea, si el aprovechamiento puede ir para allá o para acá. Entonces, cuando uno se involucra como rostro de una fundación que obtiene recursos del Ministerio de Vivienda
y resulta que el director de la fundación es tu antiguo jefe de gabinete y el representante legal es tu pareja, bueno, pudor, distancia mínima. O sea, es absolutamente... Entonces, ahora, aquí hay un tema anterior que tiene que ver como cómo el Estado gasta y, a mi juicio, derrocha en una serie de informes que hacen que algunas fundaciones les permita vivir, ¿no es cierto? Acceden a la capacidad de generar informes y estudios en terreno, qué sé yo, por millones y millones de pesos, y uno se pregunta, ¿sirven esos informes? ¿O son simplemente una cobertura para entregarle recursos y pega a gente cercana, por lo demás, cercana en la militancia? Eso es, a ver, uno puede inventar muchísimos informes, Néstor. Hay que erradicar, entonces hagamos un estudio de no sé qué cuestión, y cuál es el rango etario, y cuáles son las necesidades, aún más, y cuáles son sus sueños, interpretación de los sueños. Podríamos llegar incluso a eso. Busquemos antropólogos y vean cuál es la interpretación de los sueños de estas personas que queremos erradicar. ¿Por qué no? La pregunta es si llegamos a ese nivel de estudio, ¿sirve realmente para el cometido que queremos? Dejemos de lado, digamos, las personas que se dedican además desde el aparato público a incentivar tomas, digamos, para y que el otro tema, digamos, de la funcionaria que hoy día fue desvinculada, digamos, del Ministerio de Cultura, que tenía una doble personalidad. En un lado trabajaba en el Ministerio de la Cultura y en el otro... nombre, porque y en ni el siquiera otro, es eso, es que tenía otro nombre. Y en el otro se dedicaba a encabezar tomas, que es, digamos, la destrucción, ojo, es una manera de destruir, digamos, la labor del Estado desde el Estado, ¿no es cierto? Una pata, digamos, en el Estado como funcionaria del Ministerio y la otra, digamos, haciendo esto que supone transgredir lo que es la acción del Estado. De eso estamos hablando. Y en el caso de la presidenta de Revolución Democrática es, oiga, pero usted era muy cercana a esta fundación que obtenía recursos del Estado. La diputada de Revolución Democrática, vicepresidenta de la Cámara. De la Cámara, que fue presidenta de Revolución Democrática en su momento. Entonces, ¿usted esto lo sabía o no lo sabía? ¿No cree que era poco presentable, que no se ve bien? ¿O nunca creyó o siempre creyó que se veía bien esto, que no había problemas con esta cercanía y afinidad con una fundación que obtiene directamente, porque esto no es a través de un concurso, de una licitación, no, directamente, en este caso el Ministerio de Vivienda, 400 y tantos millones de pesos? ¿No saltaron las luces rojas? ¿No sintió usted una especie como parece que esto no debiera ser? Porque ahora no, ahora la responsabilidad es de ellos. ¿Quiénes son ellos? Su pareja, su ex jefe de gabinete. No, el presidente va a tener que golpear la mesa también con el delegado regional, etcétera, etcétera. Yo insisto, mira, esto tiene que haber sido secreto a voces en la región. ¿Qué es lo que nos dicen? Épocas de vacas flacas, ¿cierto? No hay dinero. Bueno, lo que dice el ministro de Hacienda, que hay que usarlo de manera precisa, que sea... Está bien. Siempre ocurre así. A ver, siempre el dinero es menos de lo que se requiere, siempre escasea y hay que priorizar. ¿El Estado es diligente en el uso de sus dineros? A ver, asignaciones directas a fundaciones para hacer estudios. ¿Estudios de qué? ¿Sirven o no sirven esos estudios? Pongámonos serios. Yo insisto, siempre se pueden justificar estudios. Siempre. A ver si... Es cosa de... Y inventiva hay al respecto. Sobre todo si tenemos profesionales cercanos que me dicen, oye, yo te puedo hacer un estudio de... Dime cuáles, yo los pongo ahí después en los requerimientos ¿no? Una generación que cuestionó mucho este tema. Muchísimo. El pagar los estudios, ¿se acuerdan? El 2015, cuando revienta el posterior al caso Penta. Claro, y por eso... Los famosos estudios que vendían los cercanos a la presidenta Michelle Bachelet. Es una expresión antigua, la cacha de la espada y la pata de la guagua, ¿no? Hagamos un estudio sobre, ¿por qué no? Pero ¿se requiere realmente ayuda a encontrar la solución o es una justificación para gastar, para financiar una fundación, para financiar a las personas que trabajan en esa fundación, que además son correligionarios míos? Solo para terminar el punto, yo creo que los estudios sí sirven muchísimo. Depende de cuál. Pero Nivaldo, escúchame. Yo creo que es que no se puede ningunear. Yo ninguneo a muchos estudios. No, es que escúchame lo que... Anda, mira, en la praxis... Néstor, mira,
Pégate una vuelta por las Pero es que déjame tesis, terminar por las eso. tesis universitarias. La idea de un estudio creo que es importante, interesante. De hecho, el Ministerio de Salud, para poder saber las curvas de los PIC para adelantarse, esos son estudios que de hecho se pagan. El asunto es que, como todo lo que ocurre en este país, se aprovechan quienes están al mando para utilizar esos ítems en desmedro de profesionales que probablemente nos están escuchando en universidades que de verdad quieren colaborar, para manosear los estudios y hacer cualquier cosa para hacerse de esa plata. Si ese es el tema. Pero si en la génesis si fuésemos un país probo, un país no corrupto, porque insisto, 28.000 millones o un lápiz es lo mismo, es corrupción, o llamado telefónico para asegurar a un sobrino de un ministro o de un senador, es lo mismo. Si fuese un país, digamos, que no tuviéramos estas prácticas, evidentemente los estudios capaz que hasta nos ayudarían a resolver muchísimas cosas del día a día, como por ejemplo las autopistas, los hospitales, etcétera, etcétera. Pero ¿no te da la sensación de que hay una especie de inflación de los estudios, que hay más de lo que se requieren? Y yo solo estoy marcando el punto de que se aprovechó tal vez en el pasado, no lo sé, los estudios para que eran un mecanismo que demostraba que ayudaba en la política pública para hacerse de esos estudios y a través de eso lavar dinero, porque finalmente eso es, o sea, con boletas ideológicamente falsas. Te pongo el estudio, por ejemplo, de los requerimientos en temas por temas arqueológicos, por ejemplo. Se armó una industria al respecto. Una industria muy lucrativa. Bueno, las ONG también que venden estudios que después aparecen. A ver, un Estado que no es capaz de tener un catastro, digamos, de los memoriales narcos. No saben cuántos son, a dónde están. O sea, son unos pailones, un Estado pailón. Pero vamos financiando estudios. ¿De qué? De la cacha a la espada y la pata a la guagua. Expresión de los 70, de los 80, yo creo. Y ruma de estudio que después nadie... Néstor, y que nadie lee. No, si nadie lee. Es como, a ver, esto no le va a gustar a las universidades, es como las universidades. Está lleno, porque claro, las universidades ¿cómo se validan? Con publicaciones, ¿no es cierto? Que nadie lee. Pero claro, están los profesionales de la universidad que tienen que están obligados casi por contrato, digamos, a publicar una vez cada 2 años, qué sé yo, algo, una revista indexada, etc. Textos que nadie lee, porque buena parte de ellos son inservibles, no sirven para nada, elucubraciones ociosas. No todo, algunos sirven, sí. Pero como hay una exigencia, entonces vamos haciendo estudios. Entonces, claro, a veces se gasta energía, pero sobre todo se gasta plata porque hay gente que financiar, cercano. Fundaciones, profesionales, etcétera, etcétera. Y esa plata se podría destinar a otras cosas. Porque al Estado siempre le falta plata, pero a veces es demasiado generoso con los cercanos. Y da lo mismo que esté arriba en el poder. Siempre va a tener cercanos a los cuales habrá que financiar. Información plural, opinión independiente.